Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería el análisis de circuitos utilizando el método de voltajes de nodo o método por nodos. Depende del tipo de bibliografía o del tipo de literatura que ustedes estén viendo, pero pues en muchos libros ustedes pueden encontrar simplemente el término análisis de circuitos por nodos o mediante nodos, y en otros términos utilizan el término voltaje nodal, porque es que de por sí, aunque nos vamos a centrar en un principio en que el circuito se va a analizar partiendo de que nosotros vamos a identificar cuáles son los nodos que existen, ¿cierto? Y bueno, vamos a aplicar una serie de procedimientos. En realidad, lo que vamos a hacer es que sobre esos nodos vamos a identificar las corrientes que entran y salen, vamos a aplicar el criterio de las leyes de corriente de Kirchhoff, ¿listo? Pero al fin y al cabo terminamos después despejando, utilizando la ley de Ohm, ¿cierto? Sobre esas corrientes, dejando el valor en voltajes, expresado en voltaje. Eso es lo que nos va a permitir reducir como tal este tipo de circuitos complejos y hacer un análisis un poco más efectivo y más rápido, ¿no? Les decía a ustedes en el video anterior que ya está montado en la plataforma, que ya lo tienen ustedes para acceso en Moodle. Bueno, también está en YouTube por si quieren seguirme. La idea básica, ¿cuál es? Que ustedes como tal observen que sin importar cuál sea el método, realmente son sencillos, o sea, todos. Bueno, de pronto a veces a la gente se le enreda un poquito el que sería de ramas, pero realmente es que ramas es un híbrido, como les decía a ustedes, es una combinación entre las dos técnicas de mallas y la técnica de voltaje nodal o de nodos, ¿listo? Entonces, realmente, digamos que pueden aplicar el que ustedes quieran, a excepción, y vuelvo y lo repito, sobre todo teniendo en cuenta los resultados del último examen, bien, cuando se exige un procedimiento específico, la aplicación de una técnica determinada, en el ejercicio se va a evaluar esa técnica. Bueno, lamentablemente y debido pues a la forma en que se presentaron los exámenes la última vez, que pues, se solicita que tengan orden, pero no hay orden, y es bastante complicado tratar de interpretar algunos parciales, tratar de leerlos o tratar de entender cómo es que hicieron el procedimiento, porque aparece una parte por un lado, después dos hojas, después aparece la otra parte. Siéndose que esa complicación, pues ya que creo que está en la mayoría acá, el siguiente examen va a ser evaluado sobre única y exclusivamente la respuesta. ¿Qué significa? Que ustedes van a poder sacar un papelito o una hojita, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y van a poder hacer todo el procedimiento que quieran, pero al final su procedimiento tiene que llevarlos a entregar la respuesta mediante la selección de alguna de las posibles respuestas que se van a dar en cada uno de los puntos. Entonces, normalmente yo siempre pongo 5 elementos A, B, C, D o E para que ustedes escojan la respuesta correcta. Desventaja para ustedes es obvio que como no hay evaluación de procedimiento, bien, pues obviamente ahí se pierden algunos punticos en caso de que ustedes no respondan o no contesten la respuesta adecuada o correcta, ¿no? Bueno, pero sí tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja que se presenta es que ustedes tendrán la nota casi que de inmediato. ¿Por qué? Porque en el momento que entreguen el examen, pues obviamente yo les comparto a ustedes la tabla de respuestas y lo único que tienen que hacer es mirar qué respuestas están acertadas, cuáles no, y pues simplemente valor de cada punto, multiplicarlo por los puntos acertados y tienen su nota de inmediato. Entonces, súper ventaja para poder recibir lo que sería la parte de la nota. Desventaja que aquí ustedes o van a la fija contestando la respuesta correcta o la embarramos, como dicen por ahí. Entonces, pilas. Pero también tiene que ver mucho con el cuento del orden, ¿no? Es que es complicadísimo tratar de, en 5 días hábiles, interpretar 30 parciales, 29, 28 parciales, que sería el número de parciales que tendríamos con ustedes, que son aproximadamente 28, a menos que alguien ya esté pensando en cancelar la asignatura, ¿no? Que esperamos que no. Bien, ahora sí, volviendo al tema, ya que hicimos unas aclaraciones que se tengan en cuenta para el siguiente examen. ¿Qué es la técnica de análisis por nodos o por voltaje nodal? Es una técnica en donde se hace la identificación del número de nodos que se tienen, obviamente nodos distintos dentro de un circuito, y sobre dichos nodos vamos a hacer una aplicación de las leyes de Kirchhoff, que recordemos que es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de corrientes. Nos dice específicamente que la suma algebraica de las corrientes sobre un nodo tiene que ser igual a 0. Y como les he dicho a algunos, pues lo pueden interpretar de la otra forma, que es la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo.
Por eso es que también es muy importante que ustedes identifiquen qué corrientes entran y qué corrientes salen. Y deben tener muchísimo cuidado porque a veces cuando uno tiene que asignar corrientes, porque realmente uno va a tener que en algunos casos determinar si la corriente va en un sentido o en el otro, pues es el hecho de que recuerden que nunca pueden dejar un nodo con todas las corrientes entrando o todas las corrientes saliendo, porque entonces no aplicaría ese equilibrio como tal de energía, ¿no? O sea, no tendríamos en ese momento lo que nosotros llamamos la ley de conservación. Bueno, para este caso sería de corriente, pero sigue siendo energía. Una ley de conservación física, ¿no? Entonces, bien, el análisis por nodos utiliza las leyes de Kirchhoff para arrancar, ¿no? Y lo que permite es definir la diferencia de potencial. Voy les recuerdo, no se les olvide, diferencia de potencial, diferencia de voltaje, voltaje o tensión son 4 formas de expresar lo que nosotros conocemos como el voltaje. Se denomina diferencia de potencial porque el voltaje siempre se encontrará entre 2 puntos diferentes, ¿cierto? Sobre un dispositivo en donde va a aparecer esa diferencia, ¿no? Y diferencia de potencial es una resta. La palabra diferencia significa eso, es la resta de voltajes. ¿Por qué quiero hacer aclaración y que quede claro esto? Pues la idea, ¿cuál es? La idea es que recuerden muy bien que cuando se trata de voltaje, si yo tengo que el voltaje se presenta entre 2 nodos, pues ¿cuál va a ser el voltaje entre los nodos? Va a ser simplemente su resta, su diferencia. Entonces vamos a tener que aplicar esa resta o diferencia para poder determinar algunos voltajes en estos circuitos, ¿no? Bueno, la idea básica es precisamente tener esto como clave, que es identificar nodos y definir cuál es la diferencia de potencial entre dichos nodos. Sin embargo, observen lo que dice la definición. Este voltaje o esa diferencia de potencial se va a medir de un nodo con respecto a otro nodo que vamos a definir como referencia. Bien, normalmente, y eso es lo que vamos a utilizar, y así es como se trabaja este tipo de técnica, vamos a contar el número de nodos y de esos nodos vamos a escoger uno en donde vamos a suponer que ese es nuestro nodo de referencia o, como le diría uno vulgarmente, nodo de tierra. ¿Sí? Porque ahí vamos a poner directamente el símbolo de tierra, ¿bien? O el símbolo como tal de referencia, ¿bien? Entonces, a partir de ese nodo es que nosotros vamos a hacer esa lectura y vamos a analizar y vamos a encontrar esas diferencias de potencial. Entonces, ojo, porque eso va a aparecer ahorita aquí en el planteamiento, ¿no? Una vez que ya nosotros conocemos todos los voltajes que hay entre nodos, entre todos los nodos y el nodo de referencia o el nodo tierra, ¿cierto? Entonces ya es muy fácil poder encontrar datos como la corriente, pues al fin y al cabo podemos, y de por sí desde un principio lo que definimos fue una ley de corrientes, la ley de corrientes de Kirchhoff define pues sumatorios de corrientes y también es posible determinar la potencia, ¿no? Que se puede estar entregando desde fuentes o que se puede estar recibiendo en elementos disipadores de energía, pues que para el caso nosotros por el momento estamos trabajando el resistor, ¿no? Bien, ¿cómo es el método general de solución? ¿Cómo se plantea como tal este sistema o esta técnica como tal de análisis de circuitos? Bueno, primero, se asigna de manera arbitraria, o sea, nosotros escogemos el que más nos convenga. Un nodo de referencia dentro del circuito. Una vez se han identificado cuántos nodos tenemos, toca escoger uno. ¿Listo? Y ese lo vamos a tomar como el nodo de referencia. Va a ser muy importante esa primera etapa, esa primera parte. Y este nodo se va a indicar como nodo de tierra o nodo común o nodo de referencia o nodo cero, como quieran llamarlo, pero por defecto normalmente nosotros ubicamos ahí el famoso símbolo de tierra, ¿no? El nodo de referencia suele estar situado en la parte inferior del circuito, pero eso no es camisa obligatoria, ¿cierto? No es camisa de fuerza que les obliga a ustedes que siempre tiene que estar en el inferior del circuito, en la parte inferior del circuito, ¿no? También podemos seleccionar un punto donde haya la mayor conexión de elementos posibles. Ese es uno de los nodos que puede servir, ¿cierto? Como referencia. Son de por sí los nodos ideales, porque si escogemos un nodo donde hay muchos elementos conectados a él, entonces nosotros tenemos la ventaja de que con respecto a este podemos encontrar fácilmente los voltajes o las diferencias de potencial, los voltajes nodales, ¿listo? Entonces, bien, en el segundo paso, pues nosotros vamos a hacer algo y es que si llegamos a tener fuentes de voltaje, lo ideal es convertirla, y ojo porque aquí estamos aplicando transformación de fuentes, lo ideal sería tratar de hacer la conversión a una fuente de corriente equivalente. ¿Esto por qué? Porque es que como vamos a aplicar una sumatoria de corrientes,
pues a veces es más fácil, ¿cierto?, hacer la transformación de las fuentes de voltaje a fuente de corriente porque ya conoceríamos el valor de dicha corriente simplemente por esa transformación. Pero si dejamos una fuente de voltaje, es posible que nos toque ponernos a hacer cálculos de cuánta corriente está saliendo de dicha fuente y esto puede ser un poco enredado. Entonces lo ideal es, ojalá, tener todas las fuentes de corriente si se puede, ¿no? Entonces, no es obligatorio, ¿sí? Porque también hay métodos para poder encontrar una corriente que fluye o que sale directamente, más bien, que fluye por una resistencia que está conectada a una fuente de voltaje, ¿bien? Pero pues lo que les digo, normalmente toca agregar un poquito más de cálculos, ¿bien? Tercero, se asignan de forma arbitraria estas etiquetas B1, B2, B3, B4, B5, como ustedes quieran llamarlos, a cada nodo, ¿bien? También los podemos llamar B sub A, B sub B, B sub C, B sub D, como ustedes quieran. Entonces, vamos a contar el número de nodos, ¿bien? Vamos a seleccionar uno como nodo de referencia y los otros que nos sobran los vamos a marcar con estas letras V, haciendo caso a que cada uno de esos puntos, cada uno de esos nodos posee un voltaje diferente al de nodo de tierra o nodo de referencia, ¿listo? Pues vamos a bautizar cada nodo con esas letras, ¿ok? Entonces, como ya tenemos asignado un nodo de referencia, ¿cierto? Todos esos voltajes serán calculados a partir de la diferencia de potencial entre el nodo V, como tenga el valor numérico 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, con respecto al nodo de referencia. Eso nos va a facilitar muchísimo el cálculo. Bien, cuarto, se asigna arbitrariamente una dirección de corriente a cada rama en la que no haya una fuente de corriente. Como les decía a ustedes, si lo que tenemos nosotros dentro de una ramita es una resistencia, pues nosotros vamos a tener que asignar una dirección para poder definir y poder hacer como tal, ¿cierto? Esta identificación de los valores de voltaje, ¿no? De voltaje nodal. Si usamos estas direcciones de corriente, se van a indicar las polaridades de las caídas de voltaje en todas las resistencias. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento que nosotros vayamos a definir cuáles son las diferencias de potencial entre las resistencias, tenemos que saber cuál terminal es positivo y cuál es negativo, porque esos mismos signos, ¿bien?, nos van a indicar qué voltaje de nodo suma y qué voltaje de nodo resta. O sea, qué voltaje de nodo va a quedar positivo y qué voltaje de nodo va a quedar negativo. Ya lo veremos en el ejemplo. Bien, con excepción del nodo de referencia, vamos a aplicar a todos los nodos ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno, ¿no? Y lo que vamos a obtener, y esto sí que pues, es obvio, si ustedes tienen una cantidad de nodos, el número de voltajes que van a tener que calcular, ¿cierto?, va a ser igual a n-1. Si n es el número de nodos que tengo en total, ¿por qué vamos a tener n-1 ecuaciones con voltaje? Porque como escogimos un nodo de referencia, sobre el nodo de referencia no vamos a hacer ningún tipo de aplicación de la ley de corriente. O sea, ahí ese nodo no lo vamos a tocar. Entonces, por lo tanto, al tener n-1 nodos, pues lo que vamos a tener que es n-1 voltajes de nodo que calcular, ¿listo? Entonces vamos a tener normalmente n ecuaciones lineales simultáneas, ¿ok? Entonces este es el método general que se ve, es bastante simple, ¿cierto? Pero pues la idea básica para poderlo entender es entrar directamente acá, ¿no? Este es un ejemplo en donde se hace una aplicación de voltajes nodales de la técnica y nos permite hallar, bueno, aquí nos piden más bien hallar el voltaje entre los nodos A y B, que si ustedes lo observan en el circuito, pues corresponde al voltaje que caería sobre la resistencia R3 de 30 ohmios, ¿cierto?, en el siguiente circuito, utilizando la técnica de voltaje nodal o nodos. ¿Listo? Entonces, salgámonos de aquí un minutito y nos vamos directamente acá, a ver que se me perdió el lapicito, nos vamos directamente al tablero. Acá está el tableriño. A ver, este lado arriba. Vale. Señorita Daira, ¿siguen conectados? Sí, señor. Okidoki. Bueno, entonces, vámonos por este lado. Bien. Observen cómo tenemos el circuito acá. A ver, el lapicito. Ya tengo el lapicito acá. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar la técnica utilizando todo el protocolo, digamos, el procedimiento que nos vimos ahorita. Entonces, tenemos este circuito y nos están diciendo hallar utilizando el método de los nodos el voltaje que existe entre A y B. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es nuestra primera incógnita. Nuestra incógnita como tal es el voltaje entre A y B. ¿A qué es igual? ¿Listo?
Entonces, como vamos a aplicar la técnica de nodos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si contamos el número de nodos que hay en total en el circuito, observamos que en total hay, bueno, ahí aparecen 4 nodos. Los voy a pintar, pero ya los borro de nuevo, ¿no? Entonces, primer nodo, este que está aquí abajo. Segundo nodo, este que se encuentra por acá. Tercer nodo, este que está por acá. Y el cuarto nodo, pues es este B que se aparece ahí. ¿Listo? ¿Qué significaría si aplicáramos directamente la ley de corrientes de Kirchhoff? Significaría que tendríamos que mirar cuáles son las corrientes que entran y salen a cada uno de esos 4 nodos. Sin embargo, hay uno que no deberíamos tocar, o sea, de por sí ni siquiera sirve. ¿Cuál es? Es este nodito B que estoy encerrando aquí en verde. ¿Por qué no? Pues porque ahí aplicar, ¿cierto? Lo que es el concepto de la ley de corrientes de Kirchhoff no sirve para nada, ¿no? Porque como solo está uniendo dos elementos, la resistencia R3 y la fuente de tensión E, pues vamos a tener que la corriente que entra es igual a la corriente que sale y pues no tendríamos una ecuación realmente, ¿no? Entonces ese nodo B no contaría, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los nodos? En realidad, aunque tengo 4 nodos, ¿cierto? Realmente son 3 sobre los cuales puedo trabajar. El nodo que está en la parte inferior, en este momento, el nodo que se encuentra aquí en la mitad, uniendo las dos fuentes de corriente y dos resistencias, y el nodo A. Entonces, sobre esos nodos debería plantear directamente mis ecuaciones de corriente. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya identificamos los nodos, vemos que hay 4, pero realmente son 3 que funcionan. De esos 3 nodos, y ahora sí los voy a volver a pintar de nuevo, es decir, este que está aquí, a ver, me perdió, aquí está el rojo. De este nodo que tiene más de 2 elementos conectados, este nodo que tiene 4 elementos conectados a él y este nodo que tiene 3 elementos conectados a él, yo debo escoger uno de ellos para volverlo en nodo de referencia o nodo de tierra. Entonces observen cómo tenemos 3 nodos que podría cualquiera de ellos ser utilizado como tierra. Sin embargo, pues una recomendación que se hizo allá es, bueno, aprovechando que se puso de esta manera este circuito, pues utilizamos el nodo inferior que conecta a 3 elementos. Una de las ventajas de este nodito es que realmente tenemos aquí una fuente de voltaje y esa fuente de voltaje quedaría conectada al nodo si yo escogiese ese nodo como tierra. Pues bueno, este nodito está perfecto. Este que está acá es un excelente candidato para ser el nodo de referencia, ¿no? A ver qué pasó con este lápiz. El nodo de referencia. ¿Listo? Bien. Ya tenemos identificado el nodo de referencia y nos damos cuenta que realmente nos sobrarían 2 noditos. Bien, por el número de nodos que nos está sobrando es que nosotros sabemos cuántas ecuaciones vamos a tener que construir. Y como ustedes se dan cuenta, tenemos 2 ecuaciones. Quitando el nodo de referencia, nos quedan 2 noditos, por ende vamos a tener que fabricar un sistema de 2 ecuaciones. ¿Vale? Bien, aquí sí hay un inconveniente y es lo que decíamos en la parte número 2 del procedimiento. Si se llegan a ubicar fuentes de voltaje, sería ideal como tal que nosotros pudiésemos hacer una transformación de esa fuente de voltaje. Y resulta que sí, señores y señorita, tenemos una fuente de voltaje acá. Acá está una fuente de voltaje. Entonces, para que se faciliten las cosas, si podemos hacer algún tipo de transformación de esa fuente de voltaje en una fuente de corriente, pues sería maravilloso porque tendríamos muchísimo más fácil que el desarrollo como tal de las ecuaciones y por ende también del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí en ese caso? Oiga, espere, sí tenemos algo que nosotros habíamos visto y es que aquí tenemos, si observamos esta ramita, toda esta ramita que está acá, observamos que tenemos una fuente de voltaje en serie con la resistencia R3. Aquí es donde aparece algo interesante y que es importante declarar y es, cuando estábamos viendo hace unas semanas, ¿cierto? El análisis, estábamos haciendo análisis de circuitos, decíamos, oiga, hay una cosa que sería ideal cuando estamos trabajando circuitos y es, si les preguntan por una variable, la idea sería no tocar el elemento sobre el cual tenemos la variable que queremos calcular, donde tenemos la incógnita. Entonces resulta que aquí tenemos un problemita y es que, aunque la fuente de voltaje E está en serie con la resistencia R3, ¿cierto? El problema es que el voltaje AB, que es la incógnita para este ejercicio, es el voltaje incógnita que tenemos que calcular, ¿cierto? Es el voltaje que aparece en R3. Entonces diría uno, Inge, toca no tocar ese punto. Pues resulta que, utilizando ya los métodos hasta el momento que vamos, bien, ustedes pueden, si necesitan, si se requiere, modificar momentáneamente un circuito para hacer algunos cálculos, entonces esa variante o ese cambio es válido, ¿listo?
Por lo tanto, nosotros en este caso sí podríamos tocar la resistencia R3 haciendo una pequeña transformación, ¿listo? Y en el momento que vayamos a hacer el cálculo, pues volvemos al circuito original. Ya podemos hacerlo ahora sí. Bien, entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta red que tenemos aquí, esta ramita, y vamos a hacer una transformación. Recordemos cómo era la transformación. Cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje está en serie con un resistor entre dos nodos, bien, entonces nosotros podemos transformar esa fuente de voltaje en una fuente de corriente en donde la fuente de corriente quedará apuntando hacia el positivo de la fuente original, que era la fuente de voltaje, y queda en paralelo con la misma resistencia que nosotros teníamos en la serie, ¿no? Es decir, que si esta es R en la transformación de fuentes, esta sigue siendo la misma R. Y esta fuente de corriente, ¿de dónde se obtiene? La fuente de corriente, su valor, se obtiene de tomar el valor de la fuente de voltaje que teníamos y dividirlo entre la resistencia. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí en esta rama que tenemos encerrada en el círculo de color rojo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la transformación de la fuente. ¿A qué sería igual la fuente de corriente acá? Entonces, en este punto, la fuente de corriente que vamos a transformar I sería igual al voltaje, la fuente de voltaje, sobre la resistencia, E sobre R3. ¿A qué es igual el valor de E? E es de 6 voltios y R es de 30 ohmios. ¿Listo? De tal manera que 6 sobre 30, pues bueno, ya sabemos, aquí simplificamos, sexta de 6, 1, sexta de 30, 5, y por lo tanto tendríamos que la fuente es de 1/5, que significa 0.2 amperios. ¿Listo? Que es lo mismo que 200 miliamperios. Entonces tendríamos una fuente de 200 miliamperios. Y la resistencia de 30 ohmios pues seguiría siendo la resistencia de 30 ohmios, pero ahora en paralelo. Eso significa que nuestro nuevo circuito quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí nuestra fuente de corriente, ¿cierto? I sub 1. Vamos a ponerle aquí como I sub 1. Vendría por aquí, conectaría a este nodo hacia otra fuente de corriente, que es la fuente de corriente I sub 2, ¿cierto? Por aquí tendríamos nuestro resistor, que es R2, y tendríamos a R2. Por aquí tendríamos vamos a invertir simplemente la posición, tendríamos a nuestra resistencia, que sigue siendo R3, ¿cierto? Por este lado nos falta un resistor, que sería este resistor que está acá, que sería R1, ¿bien? Y aquí nos quedaría la fuente, vamos a poner esto por aquí, conectemos esto por acá, y aquí nos faltaría simplemente poner la fuente transformada, que es otra fuente de 200 miliamperios. Entonces quedaría aquí, y recordemos, como la batería estaba apuntando, esta fuente de 6 voltios estaba apuntando hacia arriba, pues nuestra fuente de corriente también queda apuntando hacia arriba, hacia donde estaba el positivo de la batería, ¿listo? Y aquí tendríamos nuestra fuente de corriente, que la podemos llamar, bueno, ahí la llamamos solamente I, pues llamémosla I sub 3, solo por ponerle un nombre. Esta es esta I sub 3 de aquí arriba. ¿Listo? Entonces miren cómo ahora tenemos un circuito en donde todos los nodos están siendo influenciados por lo que nosotros conocemos como fuentes de corriente independientes. ¿Listo? Bien, volvemos otra vez a la identificación de los nodos. Entonces miren que no ha cambiado absolutamente nada. Aquí seguimos teniendo este nodo, que es este mismo que está acá, y pues este fue el que escogimos como nodo de tierra. Tenemos este nodo que está acá y tenemos todavía este nodo que se encuentra acá. Entonces, como ya tenemos el nodo de tierra, que es el de abajo, los otros dos nodos, los de arriba, bien, van a ser bautizados, que sería el segundo paso. Entonces, ¿cómo vamos a bautizarlos? A este lo voy a llamar el nodo B1 y a este lo voy a llamar el nodo B2. Los nodos en donde vamos a calcular los voltajes nodales, ¿listo? Y ya, teniendo en cuenta eso, podemos aplicar sobre B1 y sobre B2 ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a definir esas corrientes de Kirchhoff. ¿Bien? Entonces vamos a tomar el nodo B1 e identifiquemos quiénes entran y quiénes salen al nodo. Miremos que I1 está entrando al nodo, ¿listo? Entonces aquí tenemos que esta corriente que viene desde I1 entra al nodo, ¿listo? Hay una corriente que también entra al nodo, que ¿quién es? Es I sub 2, ¿listo? Entonces tenemos otra corriente entrando que es I sub 2. Por obvias razones,
La corriente que sale del nodo hacia R1, pues tiene que bajar, por lo tanto, porque tiene que salir la corriente. La corriente tiene que ir a alimentar a R1 y buscar directamente el nodo de tierra. Y en este nodo podríamos asumir que la corriente hacia R2 puede entrar o salir, no importa. Pues nosotros vamos a asumir que como hay dos corrientes entrando, pues esta también estaría aquí, pero saliendo hacia R2. ¿Listo? Entonces ya acabamos de dibujar las 4 corrientes posibles que hay sobre B1. Ahora miremos las 4 corrientes posibles que hay sobre B2. ¿Por qué sé que son 4? Pues porque hay 4 elementos conectados a nodo. Entonces, si seguimos la nomenclatura que teníamos, pues nos damos cuenta que para el caso del nodo B2, miren que la corriente por arriba R2 debería entrar, ¿no? Tiene que entrar porque la corriente salió, ¿cierto? Desde B1 y tiene que retornar hacia B2. Bien. En I2 la corriente está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto, sobre el nodo B2 la corriente tendría que estar apuntando hacia la izquierda debido a I2. ¿Listo? En I3 la corriente está entrando, miren, porque está la fuente mirando hacia arriba y por ende está apuntando hacia el nodo, entonces está entrando. Y en R3, pues la corriente debería estar bajando, pues porque la corriente tiene que fluir hacia el resistor para que el resistor se alimente de dicha corriente, ¿no? Entonces miren cómo tenemos las flechitas en color azul que corresponden directamente al nodo B1, cuáles son sus corrientes, y las flechitas que dibujamos en color verde que corresponden a las corrientes que entran y salen en el nodo B2. Entonces, ya teniendo identificadas las corrientes, vamos a plantear las ecuaciones de nodo. Entonces, estas ecuaciones de nodo son las siguientes. Para el caso de B1, vamos a tener que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Qué corrientes están entrando? Entonces, está entrando la corriente I1, entonces por lo tanto I1 termina sumando, vamos a asumir que las corrientes que entran suman, ¿cierto? ¿Quién más está entrando a al nodo? Está entrando también I2, ¿no? Entonces tendría I1 más I2, ¿listo? Pero miren que hay dos corrientes que están saliendo del nodo y resulta que esas corrientes no tienen nombre. ¿Por qué no tienen nombre? Pues porque nosotros asumimos simplemente que las corrientes fluían por el nodo, pero no les tenemos nombre. Entonces aquí es donde aparece algo interesante y es, bueno, y entonces, ¿les puedo poner un nombre? Claro que sí, podríamos ponerles una etiqueta, y su A, y su H, y su J, lo que ustedes quieran. Pero ya que vamos en este nivel, podemos decir algo y es, oiga, venga, sabemos que, por ejemplo, por R1 está bajando una corriente, ¿listo? Y ese valor de R1, ¿cómo lo hallamos? Para no ponerle una vez etiqueta, sino una vez darle un nombre. Ah, espere. Es que esa corriente es la corriente que fluye por R1. ¿Y cuál es el valor de la corriente que fluye por una resistencia según la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice, la corriente que fluye por una resistencia va a ser igual al voltaje que hay sobre esa resistencia dividido entre el valor en ohmios de esa resistencia. Y la pregunta del millón es, ¿sabemos el voltaje sobre R1? Claro que lo sabemos, porque miren, por el lado de arriba la resistencia R1, ¿cierto? Tiene el voltaje V1 y por el lado de abajo está conectado a tierra que es 0 voltios. Entonces, mire, es que el voltaje en R1 es la diferencia de voltajes que hay entre los dos nodos que conectan a R1. Por lo tanto, como esos son las corrientes que salen, pues ya vamos a igualar acá a las corrientes que salen y la corriente en R1 pues va a ser igual a la diferencia de potencial entre sus extremos, que sería el voltaje V1 menos 0. ¿Por qué? Que estoy restando el voltaje V1, que es el nodo, está en el nodo, presente en el nodo de la parte superior de R1, y le estoy restando el voltaje que está abajo, y como asumimos que ese voltaje es referencia, la referencia vale 0. Entonces, V1 menos 0, la diferencia de voltajes, sobre el valor de la resistencia, y la resistencia por donde pasa la corriente es R1. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos 3 corrientes. Ahora tenemos que mirar, sí, mire, hay otra que está saliendo para el lado de arriba. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Y eso fue una de las cosas que deberíamos haber puesto desde un principio, ojo a esto, si la corriente entra a R2, entraría por acá y saldría por acá, ¿no? Eso sería la diferencia de potencial que existiría en R2. Miren que en R1 la corriente entró por arriba y salió por abajo. Y en R3 la corriente entra por arriba y sale por abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería el valor del voltaje de caída sobre R2? Bien, entonces, como la corriente está saliendo de V1 y está llegando a V2,
pues el valor de voltaje que cae sobre R2 es la diferencia de los dos voltajes que están allí. Pues, ¿cuáles son? Como el más de la resistencia 2 quedó directamente sobre el nodo B1, porque por ahí fue por donde entró la corriente, pues B1 es positivo, ¿listo? Y como el terminal negativo que nosotros asumimos en la resistencia R2 quedó conectado al nodo B2, pues B2 es negativo. Entonces, ¿qué significa? Esa corriente que sale, pues termina siendo acá. Más, porque estamos sumando las corrientes que salen, va a ser igual a B1, que sería el voltaje que está en el extremo izquierdo de R2, menos B2, que es el voltaje que está al lado derecho, sobre la resistencia R2. ¿Listo? Y ahí tengo las 4 corrientes que están directamente influenciando el nodo B1. ¿Sí ven? Preguntas hasta ahí, mientras tomo agüita. Está fácil. Señorita Daira, ¿siguen ahí? No los veo. Sí, señora, aquí seguimos. Ok, es que se quedan callados y me asustan. Como si estuviera solo. Me dejan solo, solito, solín. Bien, ¿cómo haríamos con B2? Con B2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner aquí a V2, el nodo B2, y vamos a armar sus ecuaciones de corriente. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar LSK. Bien, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, miremos qué corrientes están entrando y cuáles están saliendo. Y hagamos la sumatoria primero de las corrientes que están entrando. Entonces yo observo sobre el nodo B2 que están entrando dos corrientes. Está entrando la corriente I3 y está entrando la corriente que viene desde arriba de R2. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la suma de esas corrientes se vería reflejada como, y ahí va, primera corriente que entra al nodo es I3 y le tengo que sumar la otra corriente que viene de arriba. Lo más interesante de la corriente que viene de arriba es que si ustedes se dan cuenta tenemos que la corriente está ingresando al nodo, ¿cierto? ¿Quién está conectado aquí? El nodo B2, ¿bien? Por lo tanto, como estamos sobre el nodo B2, la diferencia de potencial vista desde el nodo B2, ¿quién va a ser? ¿O cómo va a ser? Va a ser B2 menos B1 sobre R2. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá que la corriente va a ser igual a B2 menos B1 sobre R2. ¿Listo? Esas son las corrientes que están entrando. Ahora, ¿a qué sería igual estas corrientes que entran? Pues debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Pues si ustedes observan el nodo, se dan cuenta que la corriente que sale, una de ellas es I2, ¿cierto? Y a esto le tengo que sumar el valor de la corriente que está saliendo por R3. Y entonces la corriente que sale por R3 va a ser igual a la diferencia de potencial en R3, que sería B2 menos 0, todo sobre R3, ¿no? Sobre R3. ¿Ok? Y ahí tendríamos directamente nuestras dos ecuaciones. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja acá? Ah, mire, teníamos 3 nodos. Quitamos uno como nodo de referencia, nos quedaron 2. Y por cada nodo vamos a construir una ecuación. Por ende, vamos a tener solamente 2 ecuaciones. Aquí ya lo más interesante de todo esto es que ya hay unos valores que tenemos. ¿Cuáles son? I1, I2 e I3 ya las tenemos, ¿cierto? I1 es de 200 miliamperios, I2 es de 50 miliamperios e I3, que fue una transformación que hicimos, es también de 200 miliamperios, ¿sí? Pero los valores, las variables que sí no tenemos, ¿quiénes son? Pues no tenemos ni a B1 ni a B2, ¿ok? Entonces, basados en eso, observemos cómo, a ver, salimos un minutito de acá, ¿vale? Observemos cómo eso es lo que estamos planteando aquí en la diapositiva. Bien, mírenlo acá. Tenemos directamente nuestro procedimiento que nos dice, vamos a identificar directamente los nodos. Miren que ahí está B1 y B2, no los pusieron cerca a los noditos, los pusieron en la parte superior, da igual. Y como tal se definieron las corrientes. Bien, la corriente que bajó por R1 la quisieron llamar I1, ¿vale? La corriente que va por R2 la quisieron llamar I2 y la corriente que va por R3 la quisieron llamar R3. Es decir, aquí se implementó el hecho de que pusimos etiquetas. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros de una vez identificamos, ¿cierto? Que la corriente que pasa por cada resistencia es simplemente la diferencia de voltajes que hay en los extremos de la resistencia dividido su valor de resistencia. ¿Listo?
Por ende, nosotros nos saltamos el paso de tener que etiquetar las corrientes. Ya no hay necesidad de hacerlo. Eso permite también que a medida que le vayamos cogiendo el tiro y mecanizando un poco más la forma de trabajo, pues nosotros podamos utilizar, hacer más efectivos, más rápido los cálculos, ¿no? Entonces, primer paso, solucionado. Y el segundo paso, que es el que se encuentra aquí en este caso, ¿cuál fue? Una vez que se hizo eso, se identificaron quiénes eran los terminales positivo y negativo, o quiénes quedaban con más menos, ¿cierto? En los extremos de la resistencia para identificar en qué momento nosotros íbamos a restar o a sumar, ¿cierto? Los voltajes nodales. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la idea básica, ¿cuál es? La idea básica sería tener acá, vamos a ver, se me perdió, aquí está. ¿Listo? Sería hacer el cálculo directamente sobre los voltajes. Vamos a ordenar un poquito las ecuaciones para que queden más bonitas. Entonces, el sistema de ecuaciones ya modificado quedaría de la siguiente forma. ¿Listo? Sería, vamos a dejar todo en amarillito. Entonces, para el primer caso sería, vamos a ver, tendríamos B1 menos 0 sobre R1. Y esto es más B1 menos B2 sobre R2. Entonces podemos factorizar a B1 para dejar la columna de las B1 como la primera variable a calcular, ¿no? Entonces, si hacemos factor común y ordenamos la ecuación que está en azulito, pues tendríamos algo parecido a esto. Sería 1, ojo a esto, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, factor ¿de quién? Factor de B1, ¿cierto? Ya hicimos la factorización de los B1. Observamos como tal ahora los B2. El único B2 que tenemos es el que está aquí encima. Bien, en la parte de encima B1 menos B2 sobre R2. Entonces quiere decir que factorizando nos quedaría menos B2 sobre R2. ¿No hay más? No hay más. No, mejoremos ese aspecto porque está muy feo. ¿Listo? Pongámoslo así. Para que nos quede este fraccionario. 1, sobre R2 por B2, ahora sí quedó más bonito, termina siendo igual a ¿quién? Termina siendo igual a I1 más I2. ¿Listo? Y el de abajo nos quedaría ¿de qué manera? Nos quedaría, a ver, entonces vamos a factorizar los B1, solo hay un B1 y es negativo. Entonces nos quedaría menos B1 que estaría acompañando a R2, que sería 1 sobre R2 por B1. Y si factorizamos los B2, tocaría pasar el B2 que está a la derecha. Ese B2 pasaría a ser negativo. A ver, miremos una cosita porque aquí hay algo mal. Está mal esta ecuación. No, mentira, sí está bien. Es más B2 menos 0 sobre R3. Lo pasamos y nos quedaría menos B2 sobre R3, ¿no? Porque el 0 no cuenta. Entonces nos quedaría algo parecido a más, a ver, lo ponemos por aquí, más, sería 1 sobre R2, 1 sobre R2, ¿cierto? Menos 1 sobre R3, factor de, aquí sería V2, ¿no? V2, y esto sería igual a, I2 es el que está positivo y no lo hemos movido, sería I2 menos I3. Quedaría de esa manera, ¿no? Tendríamos ya algo y es simplemente que empezar a resolver como tal cada uno de los elementos, ¿no? Que cada uno de los, reemplazar prácticamente cada uno de los sistemas, ¿vale? Bien, entonces, ¿me siguen escuchando? Ok. Entonces, vamos a hacer entonces el reemplazo. Hay una cosa interesante y es que las resistencias nos quedaron en inversas. ¿Qué significa eso? Significa, hola, hola, me apareció aquí que no tengo red. Hola, hola, ¿me escuchas, Daira? Miremos a ver aquí qué pasó. Se cayó la red. Voy a parar un minutito la grabación. No estaba grabando. Continuamos con la grabación. Ay, María Purísima. Creo que no falta nada, no falta nada. Volvemos otra vez al tema. Ay, ya, ahora sí, volvemos a la grabación. Como todos estaban pendientes, saben lo que tuvimos que hacer para corregir ahorita aquí la cosa de los voltajes, ¿no? Que tuvimos que hacer una inversión aquí, un ajuste
porque nos había quedado mal una de las corrientes que estábamos hallando. Entonces, bien, estamos reemplazando esto para que quede en el video, estamos haciendo ya los reemplazos de cada uno de los... de cada una de las constantes como tal que corresponden a los valores de resistencia y corrientes que ya nos habían dado en el circuito. ¿Listo? ¿Qué tenemos en la parte de abajo? Vamos a reemplazar, entonces 1 sobre R2, R2 es de 40, eso quiere decir que tendríamos aquí abajo 1 sobre 40 multiplicado por B sub 1 menos 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer operaciones auxiliares por aquí arribita a ver qué nos da. Entonces 1 sobre R2 más 1 sobre R3 es igual a 1 sobre R2 que es 40, vuelvo y lo repito para que quede en el video, aquí como estamos haciendo un cálculo entre resistencias, pues todas están en ohmios, nos podemos por el momento saltar las unidades, ¿bien? Más 1 sobre R3 que es de 30, 1 sobre 30, ¿listo? Y aquí tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, pues el mínimo común múltiplo entre 40 y 30 es 120, ¿no? Por lo tanto tendríamos que esto sería igual a, para que este 40 se convierta en un 120 en el denominador, para poder hacer la suma de fracciones, para que este 40 se convierta en un 120, toca multiplicarlo por 3, ¿no? 3 por 40 nos daría 120, entonces el numerador sería 3. Más, para que este 30 que está acá se convierta en este 120, toca multiplicarlo por 4. Entonces, aquí nos quedaría 4 en el numerador. Y 3 más 4 nos daría 7 sobre 120. ¿Listo? Eso no se puede reducir, por lo tanto lo que tendríamos aquí abajo es que 1 sobre R2 más 1 sobre R3 va a ser igual a 7. A ver, ese 7 quedó asqueroso. A ver, este 7 quedó feísimo. ¿Vale? Ajá. Listo, a ver. 7 sobre 120. ¿Listo? 7 sobre 120, B sub 2 es igual a I sub 2 menos I sub 3, y vuelvo y lo repito, no se les olvide que tenemos las corrientes en miliamperios, pues lo ideal es pasarlo a amperios. Podemos hacer la resta de I sub 2 menos I sub 3. I sub 2 es de, ¿dónde está? Aquí arriba, a ver, I sub 2 es de 50 miliamperios, ¿no? Menos I sub 3, I sub 3 calculada es de 200 miliamperios, estamos restando 50 menos 200, nos daría menos 150 miliamperios, pero en amperios sería menos 1.5, ¿no? No, perdón, es que menos 1.5. Menos 0.15. Menos 0.15. Ahora sí. ¿Listo? 50 menos 200 nos da menos 150 miliamperios. Transformado a amperios, menos 0.15. Y listo, chicos. Ya lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar ya sea un método matricial o el favorito del profesor, que es el método de determinantes, para hacer los cálculos respectivos, ¿no? Aunque, espéreme 5, es que aquí tenemos algo interesante, y es que esto está, oiga, esto tengo solamente dos variables. Entonces también podría utilizar, por ejemplo, eliminación de Gauss. ¿Listo? Eliminación gaussiana. Bien. Sea la que ustedes quieran, ¿cierto? Vamos a encontrar los valores de V1 y V2. Aquí yo creo que hacer eliminación de Gauss puede ser fácil, ¿no? Puede ser sencillito. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, podríamos eliminar fácilmente el B sub 1, ¿no? ¿Cómo haríamos para que se anulara B sub 1? Pues tomar la segunda ecuación y multiplicarla por 3. Multiplicar toda la ecuación por 3. Si hacemos eso, podríamos encontrar el valor de B sub 1. Hagámoslo por eliminación gaussiana. No todo tiene que ser matrices y determinantes. Entonces vamos a dividir aquí un minutito. Pero espéreme, 5 borramos. A ver, se me hizo el lápiz. Borremos la operación auxiliar que acabamos de hacer. Listo. Y dividamos aquí nuestro tablero. Ayudémonos un poquito con una línea por aquí divisoria. Nunca dije que fuera recta, por eso quedó como toda chueca. Entonces, ni modos, ahí quedó. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos a eliminar B1 por eliminación gaussiana. Vamos a encontrar el valor de B sub 2. Por lo tanto, tendríamos que la primera ecuación sería, vamos a poner aquí nuestro corchetico este feo. ¿Listo? Nuestra primera ecuación sería 3 sobre 40 B sub 1 menos 1 sobre 40 B sub 2 es igual a 0.25. Miren que también había otra forma de solucionar antes de trabajar con esos fraccionarios, que a muchos no les gustan los fraccionarios. Y es,
por ejemplo, haber multiplicado toda la primera ecuación por 40. Si multiplicamos toda la primera ecuación por 40, desaparecerían estos denominadores 40, ¿cierto? Y tendríamos todo entero y quedaría como más fácil. Pero bueno, da exactamente lo mismo. Lo importante es que ya sea que trabajen con fracciones, ya sea que trabajen con decimales. Bueno, con decimales no es tan bueno porque los decimales a veces por redondeo puede fallar como tal el resultado, o ya sea que trabajen directamente en eliminación gaussiana, o ya sea que trabajen determinantes, o ya sea que trabajen matrices. Lo importante es que pues realicen la operación como tal de anulación, por ejemplo, en este caso de B sub 1. Entonces, la primera fila queda igual como está y la segunda fila la multiplico todo por 3. Entonces, al multiplicar por 3, la segunda fila, o la segunda ecuación, nos quedaría 3 por 1 sobre 40, nos daría 3 sobre 40. Ah, bueno, toca multiplicarlo por menos 3, ¿no? Porque la idea básica es que quede invertido el término que va acompañando a B sub 1, ¿no? Es por menos 3. Entonces, menos 3 por 1 sobre 40 nos daría menos 3 cuarentavos, digámosle cuarentavos, de B sub 1 y con eso ya anularíamos a B sub 1. Menos, pero ese menos se convertirá en más porque estamos multiplicando por menos 3, nos daría más 7 por 3, 21 en el numerador sobre 120, B sub 2. Y esto termina siendo igual a menos por menos nos daría más 3 por 0.15 nos tendría que dar 0.45. ¿Sí? ¿Estamos bien, Daira? Sí, señor. Correcto. Entonces sí sabemos multiplicar. Saltemos la multiplicación. Entonces esto nos dio positivo, ¿no? Menos por menos da más. 0.15 por 3 nos daría 0.45. Aquí se me hizo el lápiz. 0.45. Entonces por eliminación de Gauss, eliminación gaussiana, tenemos acá que B sub 1 se anula y lo único que tendríamos que hacer es simplemente las sumas que nos quedaron ahí, ¿no? Vamos a tomar nuestra operación aparte, vamos a utilizar aquí un pedacito abajo. ¿Dónde está el amarillo? Está el amarillo acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la columna B sub 2? Tendríamos que hacer la resta de 21 sobre 120 menos 1 sobre 40. Mínimo como múltiplo de ellos dos. Miren que aquí repasamos hasta las matemáticas de bachillerato. Bien, 120. ¿Listo? Entonces, 120, pues el 21 que está aquí en el numerador no se transformaría para el de 120 y le restaríamos este 40, se convierte en 120 multiplicado por 3, entonces restamos menos 3. Eso significa que esto sería igual a 21 menos 3, 18, ¿no? 18 sobre 120. ¿Listo? ¿Qué le podemos sacar a esta? Vamos aquí mitad. Ay, mitad. No, podemos sacarle de una vez sexta, ¿no? Sexta de 18, 3. 6 por 3, 18. Sexta de 120 serían 20, ¿no? ¿Bien? ¿3 veinteavos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok, muchas gracias. O ya se me cayeron otra vez de la red. Laira. No, aquí estamos. Ah, Sí, ok. es correcto. Listo, entonces tenemos 3 sobre 120. Gracias. Entonces aquí tendríamos que la resta de estos nos da positivo 3 sobre 20. B sub 2 es igual a 0.25 más 0.45 les da 0.7. ¿Estamos de acuerdo o no? 0.70 positivos. ¿Listo? Entonces, tendríamos que 3 veinteavos de B sub 2 es igual a 0.70. Por ende, lo que tendremos que hacer simplemente es despejar B sub 2. Vamos a borrar aquí nuestras operaciones auxiliares. ¿Vale? Y nos vamos directamente a despejar B sub 2. B sub 2 va a ser igual a 20 por 0.70 todo sobre 3. Entonces, B sub 2, aquí sí ya vale la idea que sea, bueno, y esto nos da en voltios, ¿no? Entonces, 20 por 0.70, esto nos daría 7, 7 por 2, 14, 14 tercios. Y aquí sí vamos a utilizar la calculadora. Entonces, 14 tercios, 14 dividido entre 3, nos da igual a 4.66. 4.67. 4.67 redondeados voltios. Y mire que ya tenemos como tal el voltaje B sub 2. ¿Listo? Aquí lo más interesante también del asunto es, Inge, ¿y calculamos B sub 1? Sí, ¿por qué no? Podríamos calcular B sub 1.
Sin embargo, lo más importante de todo esto es, oiga, ¿qué era lo que nos estaban preguntando al principio, como para no desgastarnos tanto? Ah, sí, nos estaban preguntando cuál era el voltaje que había entre A y B. Pues resulta que el voltaje que hay entre A y B, y me devuelvo aquí a la gráfica original, vamos a borrar estas cosas, ¿listo? El voltaje que había entre A y B, que fue lo que nos preguntaron, ¿cierto? Depende de quién. Depende del voltaje B sub 2. Es que ¿quién diablos era B sub 2? B sub 2, que la tenemos aquí abajo, se lo pusimos al nodo número 2, que es el que estaba aquí conectado con I2, R2, R3 y E3, ¿no? Eso significa que B sub 2 es este que estaba aquí y B sub 1 es este. Son el mismo, ¿no? Pregunta, como ya calculamos a B sub 2, nos ponemos a calcular B sub 1. ¿B sub 1 es importante para encontrar el voltaje B sub AB? No. Si tenemos a B sub 2, como B sub 2 es el voltaje que hay entre, y voy a pintarlo acá, B sub 2 es el voltaje que hay entre el nodo A y la parte de abajo, porque recuerden que B sub 2 es el voltaje que hay entre el nodo A y el voltaje de referencia, pues sencillo, acabamos de encontrar a B sub 2. Tenemos el valor del voltaje E. Pregunta, ¿no podríamos encontrar el valor del voltaje B sub AB simplemente haciendo una resta de voltajes? ¿Qué significa esto? Miren, B sub 2, que es el voltaje que hay entre el nodo A y tierra, vamos a ponerlo por aquí en azulito, B sub 2 tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a la suma de los voltajes que tendremos allí, ¿cierto? Es decir, el voltaje E que tenemos acá, ¿cierto? Más el voltaje que cae en la resistencia R3, que da la casualidad es el voltaje entre A y B. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces miren eso. Entonces, como B sub 2 es el voltaje que hay entre el nodo A y tierra, pues en el circuito original tenemos que B sub 2 menos E, si le quitamos el valor de la fuente de 6 voltios, nos daría el voltaje entre A y B, que sería la respuesta que estamos buscando. Por eso me salto el hecho de calcular a B sub 1 porque no la necesito. Sin embargo, alguien podría decir, Inge, pero si yo quisiera calcularlo, ¿lo calculo? Si quiere, sí. Si es importante para la respuesta, pues no es importante, pero podría ser, no sé, una forma específica de decir, Inge, mire, hallamos todas las variables que estaban pendientes y pues quisimos hallar B sub 1, ¿vale? Pero si les preguntan B sub AB, lo que se va a calificar es B sub AB, punto. Por eso nos saltamos de parte. Entonces miren que B sub 2 va a ser igual a la suma de los voltajes que, uno, cae sobre la resistencia R3, que es el voltaje B sub AB, y el voltaje de la fuente de 6 voltios. Por lo tanto, si despejamos, B sub AB termina siendo igual, B sub AB termina siendo igual a B sub 2, E que está sumando pasa a restar, entonces menos E. Entonces reemplacemos. B sub AB termina siendo igual a B sub 2, que nos dio, ¿cuánto? 4.67 voltios, y le restamos E, que era de 6 voltios. Ah, joder, madre, nos va a dar negativo. Entonces, finalmente obtenemos que el voltaje entre A y B termina siendo igual a ver, calculadora, sería 4.67 menos 6. Me dio menos 1.33. Entonces, el voltaje entre A y B termina siendo menos 1.33 voltios y se asume que esa era la respuesta que estamos buscando. ¿Listo? Por ende, ya hemos terminado el ejercicio. Aquí está nuestra respuesta. Bueno, pero la idea básica es que para poder determinar si la respuesta es correcta, ¿vale? Pues nada, vámonos por el lado de la simulación. Entonces vamos acá, salimos, a ver, salimos es por aquí arriba. Y pues yo ya había planteado la simulación. Por aquí está la simulación. ¿Estamos? Entonces, agrandemos esto un poquito. Agrandamos esto un pocote más bien. ¿Listo? Y observen cómo tenemos acá directamente el circuito original. El circuito original tenía la fuente de corriente I sub 1 de 200 miliamperios, I sub 2 de 50 miliamperios, la batería o la fuente de voltaje DC era de 6 voltios y las resistencias, vamos a ver que esté correcto, R1 de 20, R2 de 40 y R3 de 30, ¿no? Entonces sería
R1 de 20, R2 de 40 y R3 de 30. Están perfectas, ¿listo? Entonces, ya está listo el circuito. Ponemos el voltímetro acá directamente sobre la resistencia R3, que es donde estamos hallando el voltaje V sub AB, y le damos simular. Y ¡tarán! Señores, señorita, menos 1.33 voltios, que fue el valor de voltaje que encontramos ahorita. Entonces, por lo tanto, utilizando el método de voltajes nodales, hemos llegado a la conclusión, bueno, más que la conclusión, a la respuesta de que sí vamos a tener una caída de tensión de menos 1.33 voltios y está corroborado con la simulación. ¿Listo? Ok, nos quedó perfecto. Somos unos duros, definitivamente. ¿Listo? Volvamos entonces a la presentación. F5. Ok, bueno, ahí aparece entonces todo lo que hemos visto ahorita, ¿cierto? Y el desarrollo. ¿Ven? Se dejan para la práctica estos dos, aunque pues la idea básica sería que no fueran solamente dos, sino que hallaran más, que jugaran con un poco más de circuitos, ¿bien? Pero pues la idea básica es tratar de hallar aquí. Dice en el primer caso, hallar los voltajes de nodo en el siguiente circuito. Lo más interesante de este circuito es que ustedes ya se dieron cuenta, ya lo están viendo, ¿cierto? Realmente les va a salir algo muy parecido al ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si identificamos el número de nodos que hay en total es 3. Hay 4, pues con el nodo entre R4 y el voltaje de 18 voltios, esta es la fuente de 18 voltios, pero pues recuerden que ese nodo no se incluye pues porque es un nodo que tiene solamente 2 terminales o 2 elementos conectados y por lo tanto no aplica ley de Kirchhoff ahí. Entonces, si escogen los nodos, bueno, el nodo, perdón, que se ubica en la parte inferior de la gráfica de ese circuito, pues realmente los nodos que quedarían serían los dos que están arriba entre la resistencia, bueno, entre los terminales de la resistencia R2, la de 3 ohmios, ¿no? Entonces van a tener que calcular V sub 1 y V sub 2, o sea, es muy parecido al ejercicio. Y otra cosa, ustedes harían transformación de fuentes con la resistencia R4 y la fuente de voltaje de 18 voltios, sí, háganlo. Lo pueden hacer y con eso ustedes tendrían todo el circuito con fuentes de corriente y les quedaría mucho más fácil calcular. Miren que los voltajes de nodo, ¿quiénes son? Pues el voltaje que hay en la resistencia R2. Eso es lo que tienen que calcular. Bien. En el caso del circuito número 2, encuentre los voltajes nodales en el siguiente circuito. Miren la diferencia que hay con respecto al del ejemplo que acabamos de trabajar. En el ejemplo anterior nos pidieron una variable y esa variable, pues, al transformar o al trabajar directamente la variable, nos dimos cuenta que no hay necesidad de calcular todos los voltajes nodales, ¿no? V sub 1 no lo tuvimos que calcular. Pero para el caso de estos dos ejercicios, nos están pidiendo los voltajes de nodo. Entonces, entre comillas, sí es obligatorio, ¿cierto?, que calculen los voltajes de nodo. La ventaja del circuito número 2 es que, oigan, es exactamente la misma cosa. Bueno, no es exactamente, pero se maneja de la misma forma que el circuito que acabamos de trabajar de ejemplo, ¿no? ¿Cuántos nodos hay en total? Realmente hay 3 nodos. La superventaja del circuito 2 es que todas las fuentes son de corriente y por lo tanto no hay fuentes de voltaje, no tienen que hacer transformaciones. Y le quedan 2 voltajes de nodo que calcular, V sub 1 y V sub 2, que están en la parte superior, ahí se marcaron. Pero ¿quiénes son? Son los voltajes que están sobre la resistencia R2 de 5 ohmios. Entonces ya está muy sencillo. Lo que deben tener cuidado es simplemente en definir muy bien las corrientes, tener cuidado con las corrientes, cómo las van a definir, sobre todo las corrientes que van por la resistencia, ¿no? Porque las que tienen fuente, pues ya dicen para dónde va la corriente. Miren, por ejemplo, que I sub 1 e I sub 3, en el caso del diagrama número 2, del circuito número 2, están saliendo de nodo. Mientras que I sub 2, por el lado del nodo V sub 1, está entrando. Y por el lado del nodo V sub 2, I sub 2 sale. Entonces ya deben tener cuidado. ¿Yo qué haría? Pues yo aplicaría directamente lo que ya vimos. En R1 la corriente debería de entrar por arriba de R1, significa que saldría del nodo V1. Para el caso de la resistencia R3 de 4 ohmios, ¿cierto? La corriente debería salir hacia R4, por lo tanto la corriente en R3 debería salir del nodo V2. Y para el caso de la resistencia R2, pues las corrientes deberían salir desde V1 y llegar o entrar al nodo V2. Sería lo más conveniente, ¿no? Bien. Recuerden de que de todas maneras, por ejemplo, que en el caso de la resistencia R2 de 5 ohmios, si ustedes plantean las corrientes al revés, no habrá problema. Lo que va a pasar es que la corriente les va a dar negativa cuando ustedes la calculen. Pero pues no hay lío, lo pueden trabajar así. Bien, listo, 2 ejercicios para que practiquen. Llegamos a algo bien importante en circuitos eléctricos y esto va a ser sumamente útil cuando ustedes estén trabajando circuitos trifilares. Trifilar significa de 3 líneas.
o circuitos trifásicos, que normalmente los trabajan en circuitos 2 y que los vuelven a ver por allá en una asignatura que se llama potencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta, a veces se presentan unos ciertos tipos de circuitos que son conocidos como los circuitos triángulo estrella o triángulo Y, por la forma que tiene la configuración de estos. Entonces, observen que nosotros tenemos en la parte izquierda nuestros diagramas en donde son 3 resistores que están conectados formando una especie de triangulito, ¿vale? Una de las cosas que deben tener en cuenta es que para algunos libros el triángulo lo dibujan mirando, digamos, con R sub B como la base, o sea que el triángulo esté apuntando hacia arriba, y en otros libros lo trabajan con el triángulo apuntando hacia abajo, ¿vale? Yo prefiero ese triángulo, yo prefiero la forma en que muestran el triángulo, el arreglo de estos 3 resistores en forma de triángulo, con el vértice del punto B, del nodo B, mirando hacia abajo, porque la transformación se hace mucho más sencilla. Ahorita lo van a ver con el ejemplo. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos una conexión de triángulo, o delta también lo llaman, ¿bien? Configurada por 3 resistores que se denominan RA, RB y RC. Y esos nodos tienen los nodos A, B y C. Para que ustedes no se confundan, miren el nodo, miren la resistencia R sub A, ¿bien? R sub A se ubica aquí, al lado derecho, ¿bien? El nodo que se conecta o que conecta las resistencias y que se encuentra opuesto a la resistencia va a tener el mismo nombre. Entonces, para aquellos que de pronto se están enredando un poquitín, vamos a dibujar de nuevo esta famosa estrellita. Vamos por este ladito y, a ver qué se me hiciera. Si se tiene un sistema de, ay, qué cosa tan fea, hola. 1, bueno, ahí disculparán, pero lo estoy haciendo como a la carrera, ¿no? 2 y 3 resistores conectados en forma de triángulo, y a este lo llamo el resistor R sub A, a este lo llamo el resistor R sub B y a este lo llamo el resistor R sub C. Lo importante es identificar los nombres de los nodos. Esto es muy importante para que no les vayan a poner problema a los cálculos. Entonces, el nodo o vértice del triángulo que se encuentra opuesto a la resistencia R sub A lo vamos a llamar el nodo A. ¿Listo? El nodo que está opuesto a la resistencia R sub B es el nodo que vamos a llamar B. Y el nodo que se ubica en el lado opuesto de la resistencia R sub C lo vamos a llamar C. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa misma forma es que vamos a poner los nodos en el sistema estrella, es decir, en la transformación del triángulo hacia estrella, ¿ok? Y eso es lo que vamos a observar. Mírenlos acá. ¿Sí ven? A ver, function F5. ¿Sí ven? El nodo A está aquí en esta parte, el nodo C está en esta parte, y el nodo B está en esta parte de abajo en el triángulo. Vamos a ubicar los nodos en el mismo punto, A, B, C. Y los resistores los vamos a conectar directamente de esos nodos hacia un punto central. ¿Listo? Y las nuevas resistencias les vamos a poner un nombre. La resistencia transformada se va a llamar R sub 1, R sub 2 y R sub 3 para cada caso de los nodos. ¿Listo? Miren que los nodos siguen teniendo las mismas posiciones. A, B y C siguen estando en la estrella en la misma posición. A, B y C. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque la resistencia que sale del nodo A la vamos a llamar R sub 1. La resistencia que sale del nodo B la vamos a llamar R sub 2. Y la resistencia que sale del nodo C la vamos a llamar R sub 3. Y ahora sí, vamos a utilizar como tal las siguientes ecuaciones, las siguientes fórmulas. ¿Listo? ¿Cómo encontramos el valor de R sub 1? R sub 1 es simplemente la multiplicación o el producto de los resistores RB por RC y el denominador, ¿cierto? Se va a encontrar un denominador que corresponde a la suma de todas las resistencias originales del triángulo, es decir, R sub A más R sub B más R sub C. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, dije, para hallar R sub 1, ¿quiénes van en el numerador? Van R sub B y R sub C. Pues nos vamos directamente a ver quiénes son R sub B y R sub C. ¿Quiénes son R sub B y R sub C? Son los que están conectados al nodo A, que es donde está la resistencia de R1. Entonces, vámonos por este lado. Dije, vámonos por este lado. ¿Listo? Y entonces, tenemos el triángulo formado por RA, RB y RC. Identificamos los nodos A, B y C. Y lo que vamos a hacer es la transformación. Entonces, vamos a llevarlo a una transformación en donde
Los nodos A, B y C van a seguir en la misma posición. Entonces aquí voy a tener al nodo C, lo voy a pintar en azulito igual. Por aquí tengo al nodo B, lo voy a poner también aquí abajo donde estaba originalmente, el nodo B. Y por aquí tengo al nodo A. Aquí pongo al nodo A, los voy a poner en la misma posición. Y lo que voy a hacer es conectar 3 resistores, ¿listo? En donde estos 3 resistores van a estar conectados a un punto central formando esa famosa Y. Entonces viene el resistor 1, conector central, viene el resistor 2, conectado aquí central, y viene el resistor 3 conectado al central. ¿Listo? Otro paso que tenemos que hacer, ¿cuál es? Nombrar a los resistores. Entonces, el primer resistor, que es el que va conectado al nodo A, lo vamos a llamar R1. El nodo que va conectado a la segunda letra, que es B, será la resistencia R2, y la resistencia que va conectada al nodo C será la resistencia R3. Y para recordar las fórmulas de transformación, pues vamos a hacer lo siguiente. Ojo con esto. ¿A qué sería igual R sub 1? Recuerden que RA, RB y RC sí las conocemos. Cuando hacemos la transformación tenemos que encontrar los valores de R1, de R2 y R3. Entonces, ¿a qué va a ser igual R sub 1? R sub 1 va a ser simplemente la división de. En el denominador vamos a poner la suma de las resistencias originales, que eran RA más RB más RC, y así lo vamos a hacer para calcular las otras dos resistencias, ¿listo? Y en el numerador voy a poner la multiplicación de 2 resistores. ¿Quiénes son ellos? Entonces, en R1, que es el que está conectado al nodo A, pues simplemente miro en el nodo A cuáles eran las resistencias que estaban conectadas en el triángulo. En el nodo A originalmente estaban conectadas las resistencias RB y RC. Entonces, esas son las que van aquí. RB por RC. ¿Listo? Bien. ¿Cuál sería la ecuación de cálculo para encontrar a R2? Pues en R2 sería lo mismo, el denominador sigue siendo RA más RB más RC. ¿Listo? Y los que irían en el numerador, ¿quiénes serían? Pues me devuelvo, miro quién está conectado a R2, el nodo B, me devuelvo al nodo B en el triángulo y veo que los que están conectados en el nodo B son RA y RC. Por lo tanto, sería RA por RC. ¿Listo? Y para el caso de calcular la resistencia R3, pues R3 tendrá la misma suma de resistencias RA más RB más RC. Y en el numerador va a quedar la multiplicación de las resistencias, ¿cuáles? Como R3 está conectado al nodo C, me devuelvo al nodo C del triángulo y veo que en el nodo C estaban conectados B y A. Entonces me quedaría RA por RB. Y ahí tendría las 3 ecuaciones, ¿listo? Entonces vamos a hacer una transformación rápida. Supongamos que RA es igual a 100 ohmios. Supongamos que RB es igual a 500 ohmios. Y supongamos que RC, me estoy inventando los valores ahí rápido, es de 200 ohmios, solo por poner valores. ¿Listo? Entonces, siendo RA, RB y RC de 100, 500 y 200 ohmios, hacer la transformación a estrella, ¿cierto? Con el cálculo de los nuevos resistores. Entonces, para hacer la transformación a estrella, pues vamos a encontrar a R1, R2 y R3. ¿Cuál es el valor de R1? Pues R1 va a ser igual a, calculemos los denominadores, sería 100 ohmios más 500 ohmios más RC, que es 200 ohmios. Y en el numerador iría la multiplicación de ¿qué resistores? RB por RC. RB, que es de 500 ohmios, lo multiplico por RC, que es de 200 ohmios. ¿Listo? Por lo tanto, R1 termina siendo igual a 10, 1, 2, 3 y 4, igual a 100.000 ohmios cuadrados sobre 100 más 500 más 200 nos daría 800 ohmios. ¿Listo? Estos dos ceritos de acá del 800 se cancelan con estos dos ceritos de arriba y me quedaría 1000 dividido entre 8, ¿no? Entonces, si le sacamos cuarta parte a 8, a ver, aquí el verde, entonces cuarta parte de 8 es 2, cuarta parte de 1000 es 250. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para saber si están porque no los veo. Sí, señor. Listo. Y mitad de 2, 1, mitad de 250, 125. Entonces tendríamos 125 acá. Por lo tanto, R1 es de 125 ohmios.
Ese será el valor de ¿quién? De este, que está acá. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de R2? Entonces, el valor de R2 va a ser igual a el denominador, que ya lo conozco, nos da 800 ohmios, porque es la suma de los tres resistores, dividido entre la multiplicación de las resistencias. Pero pues para R2 es RA por RC. Por lo tanto, RA, que es de 100 ohmios, lo multiplico por RC, que es de 200 ohmios. ¿Listo? Eso termina siendo igual a 1, 2, 3, 4, ¿no? A 20.000 sobre 800. Bueno, esto sería 20.000 ohmio cuadrado sobre 800 ohmios. Ohmio con ohmio se cancela y me queda solo ohmio, ¿cierto? Dos ceros del 800 se van dos ceros del 20.000 y me queda 200 sobre 8. Cuarta parte, a ver, ¿dónde está? Acá. Cuarta parte de 200 es 50. Cuarta parte de 8 es 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 50, 25. Por ende, sin calculadora, nos damos cuenta que el valor de R sub 2 es de 25 ohmios. ¿Listo? Y por último, R sub 3, en donde R sub 3 termina siendo igual a el mismo denominador, que es 800 ohmios, que es la suma de los tres resistores, ¿cierto? Y la multiplicación será de los resistores en R3, será RA por RB. RA, que es de 100 ohmios, y lo multiplico por RB, que es de 500 ohmios. ¿Listo? Entonces, es más, aquí podríamos hacer de una vez cancelaciones, ¿no? Porque ya tenemos todos división y multiplicación. Estos dos ceros del 800 por estos dos ceros del 100, y eso nos quedaría 500 sobre 8. Entonces, esto sería igual a 500 sobre 8. Entonces, cuarta parte de 8 nos daría 2. Cuarta parte de 500 nos daría 125. Y ahora, mitad de 2, 1, y mitad de 125 serían 62.5. O 62.25. O 60.25. ¿Sin calculadora? 62.5. ¿Segura? 62. Si me está sacando la mitad, sí. Exactamente. 62.25, porque estamos sacando la mitad. ¿Ok? Entonces tenemos que R3 termina siendo igual a... No, 62.5. Según esos cálculos, 62.5 nos daría 125, que corresponde a la resistencia R3. Listo, esos serían los valores. E hicimos la transformación como tal de triángulo a estrella. ¿Listo? Aquí me demoré un poquito porque lo que necesito es no que se graben directamente todo lo que acabamos de hacer. Con que ustedes se graben el triángulo, le den el nombre a la resistencia, después le den el nombre a los vértices y ustedes tomen los vértices A, B y C y los copien de nuevo y realicen la conexión en estrella, pues las ecuaciones no hay necesidad de grabárselas, sino simplemente es hacer este tipo de procedimiento de análisis que hicimos ahorita, ¿listo? Y con eso ustedes se acuerdan. Lo que sí tienen que recordar es que de triángulo a estrella, esa conversión requiere que en el numerador haya la multiplicación de dos resistencias y en el denominador se suman las tres, ¿listo? ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es la conversión de estrella a, de triángulo a estrella, ¿vale? Y otra cosa muy diferente es la conversión de estrella a triángulo. Porque en el caso de la conversión de estrella a triángulo, pues deben tener en cuenta que cambia como tal la forma en que se realiza el cálculo. Entonces miren cómo partimos de la estrella original, que era la estrella con las resistencias R1, R2 y R3, los vértices A, B y C. Lo que hacemos es volver a construir los vértices, volvemos a ponerlos en la misma posición, A, B y C en la misma posición, y lo que hacemos es poner a los resistores originales. Entonces, miren para que cojan la mnemotecnia de esto, ¿no? Ahora no me puede salir de acá. A ver, escape, y ahora sí, por este lado. Entonces, para el caso de la conversión contraria, ¿listo? Suponemos que ahora lo que tenemos es simplemente a nuestros resistores. Entonces, tengo aquí mi resistor R1,
Tengo por aquí mi resistor R3 o R2. Aquí da igual. Y aquí tengo R3, ¿no? Entonces vamos a poner este nodo, lo vamos a llamar el nodo A, ¿cierto? El nodito de abajo lo llamamos el nodo B. Tenemos el nodo B. Y al nodo de la parte superior lo llamo el nodo C. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es ponerle los números. El nodo A es el que lleva la primera resistencia, por lo tanto este será R1. El nodo B es el que lleva la segunda resistencia, R2. Y el nodo C es el que lleva a la tercera resistencia. ¿Listo? Ya tengo todo esto listo. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es la transformación. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y copio mis nodos, ¿no? Entonces, vuelvo y copio mi nodo. El nodo A estaba aquí arriba, el nodo C estaba aquí arriba y el nodo B estaba por aquí abajo. ¿Listo? Ahora creo mis resistores que van a estar conectados. 1, 2 y 3 en conexión triángulo o conexión delta, si quieren llamarlo. Esto quedó asqueroso. ¿Listo? Bueno, mejoremos el nodo. Ahí quedó el nodito. Entonces volvemos a copiar a B, C y D. ¿Qué? Perdón, a B y C, ¿no? A, B y C. Volvemos a poner los nombres de los nodos. ¿Por qué? Pues para poder bautizar a las resistencias. Entonces recuerden, el que está opuesto al nodo A será el resistor R sub A. El que está opuesta, la resistencia opuesta o el resistor opuesto al nodo B será R sub B. Y el nodo nada. La resistencia opuesta al nodo C pues será R sub C. ¿Listo? Y por ende, aquí ahora cambiamos la forma de cálculo. ¿Bien? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Vámonos directamente aquí a la presentación y miren lo que pasa. ¿Bien? Miren que aquí cambia la dinámica. Mientras la transformación triángulo a estrella necesitaba la multiplicación de dos resistencias dividida entre la suma de las tres, aquí ya la receta es diferente. ¿Sí ven? R sub A es igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3, todo dividido entre R1. ¿Listo? ¿De dónde sale esto? Entonces vamos a ver la receta. La receta nos dice lo siguiente. ¿Listo? Para calcular ARA, que sería esta que tenemos acá, ¿listo? ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a tomar ARA y la vamos a encontrar a partir de R1, R2 y R3. Simplemente van a tomar ARA y van a hacer igual, la van a hacer igual a una división, en donde el denominador va a ser específicamente la resistencia que esté conectada al nodo que corresponde a RA. Entonces, como RA, el nodo contrario de RA es A, y en la estrella, el que estaba conectado al nodo A era R1, pues R1 va en el denominador. ¿Listo? Y en el numerador lo que vamos a hacer simplemente es la suma de la combinación de las multiplicaciones de las resistencias de la estrella de a 2 en 2. ¿Qué significa? Vamos a tomar y vamos a multiplicar las resistencias, pero en parejas. Entonces vamos a tomar y vamos a multiplicar a R1, lo multiplicamos por R2. A esa multiplicación de esa parejita le sumamos la multiplicación de otra combinación, que podría ser, por ejemplo, la resistencia R2 multiplicado por la resistencia R3. Y a esto le sumamos la otra combinación que nos hace falta, que es la multiplicación de la pareja R1 por R3. Y ahí ya tendría directamente a nuestro cálculo de RA. Por lo tanto, si seguimos la receta, entonces RB a qué sería igual. RB va a ser igual en el denominador, pues va a quedar, ¿cierto?, la resistencia que esté conectada al nodo B, que corresponde directamente a R2. Y el numerador sigue siendo lo mismo, R1 más nada, perdón, R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3. Y pues para el cálculo de R sub C terminaríamos que el numerador sería exactamente el mismo, R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. Miren que aquí alteré el orden de la multiplicación, pero pues, obviamente la suma es conmutativa, por lo tanto no hay lío. ¿Listo? Y todo esto multiplicado por la resistencia que esté conectado al nodo C, que es R3. Entonces, tomando los valores anteriores que son, venga a ver si puedo hacer esta cosa. A ver, nos vamos por acá, y lo que le voy a decir es
control B. Ahí sí se puede hacer. Listo, entonces, estos fueron los cálculos que tuvimos que hacer ahorita para poder determinar a R1, R2 y R3. Devolvámonos a ver si nos da el mismo valor. Entonces, teniendo a R1, R2 y R3, vamos a encontrar a RA, RB y RC en la transformación de estrella delta. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería igual RA? Por lo tanto, pongamos un número aquí. Entonces sería R sub A va a ser igual a la multiplicación, ¿cierto? Por parejas de cada resistor, ¿bien? Dividido entre R1. Como R1 ya sabemos que es de 125 ohmios, entonces nos falta hacer las multiplicaciones arriba. Miren que aquí sí se vuelve un poquito engorroso, un poquito cansón, pero nos toca. Entonces vamos a tomar a R1 que es de 125 ohmios y lo vamos a multiplicar por R2 que sería de 25 ohmios. Le vamos a sumar a ello la multiplicación de 125 ohmios que es R1 por R3 que sería 62.5 ohmios. Y a eso le vamos a sumar la multiplicación de, ¿quién nos falta? R2 que es de 25 ohmios multiplicado por R3 que es 62.5 ohmios y listo. Solo tenemos que hacer ese chorrero. Entonces R sub A va a ser igual y aquí sí nos vamos a tener que ayudar por la calculadora. Nos daría, a mi calculadora que se hizo, 125 por 25 nos daría 3125. Pues aquí nos daría 3125 ohmios cuadrados, ¿no? Más 125 por 62.5 nos da 7812.5. Aquí sí es obligatorio el uso de la calculadora. Entonces sería más 7812.5 ohmio cuadrado más 62.5 por 25 que nos da, según la calculadora, 1562.5 más 1562.5 ohmios cuadrados, porque ohmio por ohmio nos da ohmio cuadrado, sobre 125 ohmios. Entonces, hacemos la suma de la parte superior, nos daría 1562.5 más 7812.5 más 3125 nos da 12.500. Entonces, esto va a ser igual a, se me perdió, 12.500 ohmios cuadrados y esto lo dividimos entre 125 ohmios. Bien, ¿y qué significa esto? Que si le sacamos a esto 125.000, ¿qué? Perdón, 12.500 dividido entre 125.000, pues es fácil, ¿no? Para que 125 se convierta en 12.500 se necesitan dos ceros. Por ende, esos dos ceros solo se los puede dar si multiplico 125 por 100. Y tenemos a R sub A. R sub A es de 100 ohmios. Si nos devolvemos, ese era el valor original de R sub A. Aquí está el valor original de R sub A. Hagan las pruebas con el cálculo para R sub B y R sub C, ¿vale? Utilizando las fórmulas que aparecen allí y se van a dar cuenta que aplica. Técnicamente aplica. ¿Listo? Híjole, esto estaba largo. ¿Ok? Y estas serían las ecuaciones que uno tiene que grabarse. Bueno, miren que la gráfica de la parte superior dice que es estrella o Y a triángulo, pero también lo pueden llamar delta. También la Y se puede dibujar como si fuera una T, entonces para algunos libros, algunos autores, también se puede decir transformación T a delta, ¿sí? O T a pi. Si ustedes observan en la parte inferior, la modificación un poquito del circuito nos muestra una letra T y en la otra nos muestra, entre comillas, nos muestra un cuadrado, pero realmente si no tenemos en cuenta los nodos de abajo es una letra pi. Entonces también lo pueden encontrar como T a pi o pi a T, si lo quieren poner de esa manera, ¿listo? Y ya, aquí hay un ejercicio que sería un ejercicio de reducción. ¿Qué es lo que nos pide? Encontrar la resistencia total y la corriente total en el siguiente circuito. La idea básica es hacer una transformación. Si ustedes observan, pues se dan cuenta que en la parte interior pues aparece una estrella invertida y en la parte superior pues aparece, en la parte interior aparece una estrella.
conformada por resistores de 10 ohmios, ¿listo? Y en la parte externa aparecen resistores de 30, 60 y 90 ohmios formando un triángulo. Entonces ahí es donde uno dice, ok, Inge, ¿por dónde arranco? Lo primero es encontrar la resistencia total. Como este circuito no está ni en serie ni en paralelo sus resistores, no se puede calcular por reducción de serie paralelo, entonces debo hacer una transformación. ¿Qué se sugiere? Podríamos hacer la transformación del triángulo externo para volverlo una estrella, pero idealmente es mejor partir de adentro hacia afuera. Por eso se sugiere en este circuito hacer la transformación de estrella a delta, de tal manera que al hacer la transformación les van a quedar dos triángulos. Un triángulo externo, que es el de 30, 60, 90 ohmios, y el triángulo interno que se convertiría de qué, o se hallaría a partir de la transformación de estrella delta de los resistores de 10 ohmios. ¿Listo? Se hace la reducción de los resistores utilizando los paralelos y van a encontrar la resistencia total. ¿Listo? Por último, teniendo la resistencia total y teniendo el voltaje total de 30 voltios, pues simplemente se calcula la corriente y obtendremos el resultado. ¿Ven? Que pues se los dejo de tarea porque es fácil. Ojo, porque esta estrella está al revés, ¿no? Es una Y invertida. Entonces, entre comillas, la idea básica es que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros vimos la Y, la transformación Y a delta, vimos a la Y de pie, ¿no? ¿Sí? Parada, de esa forma que la tenemos ahí. Entonces, simplemente es tener cuidado con los nodos, volver a renombrar los nodos de alguna manera. Y pues la receta ya se las enseñé, ¿ok? Y listo, con eso terminaríamos esta fase y ya entraríamos en la siguiente sesión de clase a ver otros teoremas que son estos teoremas que aparecen aquí. ¿Bien? En donde hablaremos directamente de lo que sería la transformación de fuentes y específicamente apuntando a dos teoremas fundamentales de los circuitos que son el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, que entre comillas que terminan siendo problemas teorías que nos definen específicamente la transformación de fuentes de voltaje en serie con fuentes con resistencias en serie, fuente de voltaje en serie con una resistencia que se convierta en una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. O sea, lo que ya hemos visto como transformación de fuentes, ahora lo vamos a volver un teorema, ¿listo? Y aparece como tal cómo se trabaja el teorema de Thevenin cuando estamos trabajando circuitos complejos como estos. Bien, aquí por ejemplo podemos aplicar Thevenin en los dos circuitos. Vamos a ver el teorema de Norton y vemos cómo en los mismos circuitos podemos calcular utilizando ahora el teorema de Norton y teniendo en cuenta pues lo que nos piden, y entraremos a ver las equivalencias Thevenin-Norton para hablar del teorema de máxima transferencia de potencia, entrar al teorema de Millman, hacer un ejercicio del teorema de Millman y llegar a lo que todo el mundo le fascina, que es el criterio del supernodo y el criterio de la supermalla y cómo se desarrollan, ¿vale? Para entrar por fin a algo que les va a gustar mucho, que es cómo funcionan las fuentes independientes, cómo podemos simular circuitos en Proteus utilizando los símbolos de las fuentes de corriente y de voltaje dependientes. ¿Listo? Haremos unos ejercicios rápidos para poder entrar por fin a estos circuitos que se llaman circuitos equivalentes y esto nos va a llevar a amplificadores operacionales. O sea, lo que se viene para la próxima semana es bastante interesante y nutrido. ¿Estamos? Bien, no sé si tengan problemas, preguntas. Bueno, problemas sí tienen, pero preguntas, no sé, sugerencias, cuestionamientos, inquietudes. Recuerden una cosita, ¿no? Voy a dejar de presentar pues para que se quite esa función espejo. Recuerden muy bien que cada vez que ustedes asisten a través de Google Meets y como estoy utilizando la cuenta institucional, pues la lista como tal y la hora de entrada y hora de salida de los estudiantes queda registrada en un archivo Excel, ¿no? Ahorita apenas termine la charla, me va a aparecer un archivo Excel sabiendo quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Entonces esto, para que lo tengan muy en cuenta, en el momento que vayan a decir, Inge, necesitamos una tutoría. Bueno, ok, vamos a hacer una tutoría sobre lo que vimos. Inge, pero no fui, entonces ya tenemos que mirar cómo hacemos la tutoría, porque ya no sería tutoría, sino sería subsanar su inasistencia a clase. Entonces, ojo con eso, porque veo que no estamos todos acá. Veo que en la reunión estamos 18, si quitamos uno que soy yo, entonces son 17, lo cual indica que están faltando casi 13, 12 personas, ¿no? 11 personas están faltando a la clase. Ahora bien, pues tienen acá directamente el video, lo voy a empezar a procesar
pero teniendo el video y toda la cuestión, pues ya les queda de cuenta de ellos que estudien, ¿no? Para que les avisen allá, oiga, dejaron el video en la plataforma para que estudien y vean lo que vimos en clase el día viernes. ¿Listo? Entonces, señorita, muchas gracias por tu atención, por habernos aquí acompañado y habernos ofrecido tu ayuda en el momento en que más lo necesitábamos. Voy a mirar en el video, me toca mirar porque, pues, a excepción de la parte donde se cortó por efecto de la caída de la tensión eléctrica en mi hogar, pues bueno, la idea básica es darle continuidad. Entonces, no siendo más por el momento, me despido, les deseo un feliz fin de semana y nada, chicos, señoritas, espero que estudien, ¿no? Ya más adelante les voy a dar allá sus talleres para que puedan hacer desarrollo de ejercicios de lo que hemos trabajado, ¿listo? Juan José Torres puso la cara de ¡ah! Muy bien, pero es bienvenida. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Bueno, chao Daira, chao muchachos, juiciosos, que descansen, hablamos.